para hablar de las reformas laborales en Colombia, haciendo un énfasis de 1980 al 2018, primero debemos saber qué es una reforma. Una reforma no es una nueva ley, sino más bien un cambio no muy radical a una ya existente para mejorar su funcionamiento. Ya en tema, para referirnos a los derechos de los trabajadores, se nos hace crucial referirnos al Código Sustantivo del Trabajo, el cual es el compendio de derechos y deberes de los contratados. Este, aunque fue fundado o creado en 1961, vio sus primeras formas en la Ley 6 de 1945, en la cual se sumaron las anteriores pequeñas contribuciones que se habían hecho a los trabajadores. Como lo hecho en 1990, donde se reguló la jornada de trabajo, o en 1905, donde está una pensión vitalicia a quienes se jubilaran de sus labores, o la Ley 57 de 1915, que protegía de accidentes y riesgos laborales, e incluso lo opuesto en la reforma agraria de 1936, donde se le daba más derechos a los campesinos y al sector productor agrario, y a su vez se creaba el derecho a la huelga. Este código pasa entonces a ser el que mantendría dentro de sí esos derechos y deberes de los trabajadores, y sería modificado con el tiempo. Este vela más que todo es por la calidad de vida de los empleados, que sea digna y les permita proseguir en sus funciones, como el artículo 65 para la indemnización por falta de pago, que sería cuando una parte se niega a pagarle a la otra por los servicios prestados. Ver también que surge entonces un mayor interés por el trabajador, como la Ley 52 de 1975, en la cual se reconocen los intereses anuales de cesantías para los trabajadores particulares, o la Ley 51 de 1983, en la cual se pueden mover los días de descanso y los feriados a las fechas que a uno le parezca más conveniente. Entonces, a un suceso histórico que sería la caída del muro de Berlín en 1989, que trae consigo por parte de Estados Unidos un conjunto de acciones que debían tomar los países tercermundistas para un desarrollo mejor en el panorama mundial. Miramos entonces el surgimiento de la Ley 50 de 1990, la cual busca reducir horas extra para aumentar la cantidad de empleos, la creación del fondo de cesantías y una obligación con los trabajadores en caso de quiebra, y refuerza la anterior ya ley de los sindicatos. La Constitución colombiana de 1991 llega al artículo 25, donde el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. El artículo 26, donde se permite la libertad para elegir profesión u oficio. Artículo 54 para personas discapacitadas, y el artículo 55 y 56 que consagran los derechos a la negociación colectiva y a la huelga. Luego llega la Ley 100 de 1993, en la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral, donde se generan sistemas para pensiones, salud, riesgos profesionales y sociales complementarios. Luego vemos el decreto 2813 del 2000, que dice que los servidores públicos tienen derecho a que las entidades públicas les concedan permisos sindicales para que puedan atender las responsabilidades que se desprendan del derecho fundamental de asociación y libertad sindical. Tiempo después vemos la Ley 789 del 2002, que busca generar más empleos, nuevamente recortando las jornadas laborales, y el artículo 43, donde no se puede desafiliar de los servicios de salud del trabajador ni a sus beneficiarios. Seguido tenemos una época de frenos donde no vemos ninguno hasta el decreto 1174 de 2020, el cual busca también generar más empleos y hacer más fácil para los empleadores contratar personas. Bueno, para ampliar un poco más nuestra información, vamos a utilizar los siguientes datos estadísticos. De color amarillo tenemos el coeficiente Gini. Este coeficiente nos muestra qué tan desigual es un país. Lastimosamente el caso colombiano es grave. Somos uno de los países latinoamericanos con mayor nivel de desigualdad, y en el mundo no hay que hablar más. Tenemos que entender que nuestra situación es bastante compleja, ya que tenemos un trasfondo cultural, social, económico, político. O sea, es una mezcla de muchos factores bastante complejos y bastante difíciles de trabajar, a los que hay que dedicarle bastante tiempo y una investigación ardua y mucho trabajo. Siguiendo con la diapositiva, tenemos el índice de desempleo. En el color rojo
Observamos que en Colombia no tenemos una línea concreta, tenemos unos altos y unos bajos en cuanto a la tasa de desempleo. Podemos observar que para el año 2000 tuvimos una de las tasas de desempleo más altas, reportando un 19.7%. Para el año 2015 tuvimos un descenso de esta tasa que llegó hasta el 8.5%. Esto es entendible considerando la situación mundial. No es un caso que esté afectando solamente a Colombia, pero sí es necesario entender que Colombia se está quedando un poco rezagada en cuanto a las políticas económicas y laborales que está tomando. Un poco de análisis extra. Podemos obtener con los siguientes datos de participación laboral por género, observar que los hombres aún conservan una clara diferencia y las mujeres están totalmente rezagadas en muchos de los campos, exceptuando el sector financiero y servicios sociales y personales, que históricamente ha sido los campos en los que las mujeres han destacado. Algo muy interesante que hay que tener en cuenta es que Colombia, a pesar de su evolución en políticas laborales y libertades y por de cierta manera ser un poco más flexible, aún conserva un pensamiento machista y nos podemos dar cuenta con la siguiente gráfica. Es evidenciable que en labores domésticas y trabajo familiar aún se conserva una clara dominación del trabajo femenino. Pero hay algo bueno, y es que históricamente en los trabajos de obreros empleados del gobierno, los hombres han tenido una mayor participación, aunque estos números se han estado equilibrando con el pasar del tiempo y las nuevas políticas.